Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera de este jueves, día 26 de junio de 2025. Bueno, ayer ya nos lo adelantaba, primero lo que vayan a ser y luego lo valoraba el mismísimo presidente del gobierno, que lo daba por bueno. La verdad es que era un secreto a voces, pero la noticia ha adquirido hoy carta de naturaleza. Por eso hoy es el día en el que podemos extendernos a la hora de valorarla y de escuchar todo lo que se ha dicho, que han sido muchas cosas, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara constitucional la ley de amnistía, que es, como todos sabemos, el precio que pagó el señor Sánchez, presidente del gobierno, para conseguir los votos que necesitaba y ser investido presidente del gobierno, porque es lo que le pedían los independentistas catalanes a cambio de votar su investidura. Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas, algunas muy interesantes, me gustaría contarlas bien, pero creo que antes de nada lo que procede es que ustedes sepan cuál es el razonamiento, el resumen, naturalmente, del razonamiento que han hecho los magistrados. No 12, sino 10. Tiene mucha importancia esto de los 10 y de los 12, como luego veremos. El Tribunal Constitucional son 12 magistrados. Lo que pasa es que hay dos que no han intervenido en esta deliberación. Uno, el exministro Campo, porque ya había dicho, siendo ministro de Justicia, que él consideraba que la amnistía era inconstitucional y por lo tanto estaba contaminado para esa deliberación. Y en segundo lugar, porque un magistrado, el más reciente en incorporarse al Tribunal Constitucional, el señor Macías, pues fue apartado de esa deliberación porque él fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y participó en deliberaciones donde también se había declarado o se había pronunciado a propósito de la inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, también entendían que no podía participar en esa deliberación. No me voy a meter en grandes dibujos ni les voy a contar muchos detalles de esto, pero sí que quiero que retengan esta idea. Han sido 10 y no 12. Luego les explicaré por qué creo que tiene mucha importancia. Pero antes vamos a conocer cuál es el resumen de esa mayoría 6-4 que ha impuesto la constitucionalidad de la ley. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido ha avalado con 6 votos a favor de la mayoría izquierdista y los 4 votos en contra de los magistrados conservadores la ley de amnistía de Pedro Sánchez para los golpistas catalanes del 1O. El Pleno ha resuelto, como era previsible, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, aprobando sin apenas modificaciones de importancia la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC izquierdista Inmaculada Montalbán. Solo 3 puntos de la norma sin apenas importancia son declarados inconstitucionales. Según ha informado el TC, la sentencia rechaza la tesis de que la Constitución prohíba la amnistía como institución jurídica por el solo hecho de no contener una habilitación expresa. En este sentido, señala que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición de tal institución. Todo lo que no está constitucionalmente vedado queda en principio, dice, dentro del ámbito de la decisión del legislador. El fallo descarta además que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes, a la reserva de jurisdicción y a la obligación constitucional de ejecutar las resoluciones judiciales firmes. Los magistrados izquierdistas rechazan también en la sentencia la alegación del PP de que se trate de una autoamnistía propia de sistemas políticos autoritarios o de estados en transición. Bueno, pues esto es lo que cabe resumir de lo que han defendido 6 de los 10 magistrados que han participado en esta deliberación. Cuando se produce una deliberación de tanto calibre, hombre, pues si el asunto está muy claro, no se produce una división tan clara en el voto. Y aquí pues se ha producido una división muy clara. Y ahora es el momento en el que conviene que escuchen ustedes la reflexión que me ha permitido llegar a mí, particularmente, a la conclusión de que efectivamente tiene mucha importancia o tiene bastante trascendencia el hecho de que en la deliberación de esta sentencia hayan participado 10 magistrados y no los 12. ¿Quién es el que ha puesto el dedo en la llaga esta mañana? Felipe González, el que fuera presidente del gobierno, que ha sido entrevistado por Carlos Alsina en Onda Cero. Y él ha hecho una consideración que a mí no se me había ocurrido, que me parece que es bastante pertinente y que nos enfrenta a lo que probablemente va a ocurrir en el futuro. Y es que esta polémica con carácter también jurídico, no solo político, va a seguir viva durante mucho tiempo. Fíjense la reflexión que ha hecho en voz alta el expresidente del gobierno. Hay 12 magistrados en el Tribunal Constitucional, de los cuales 2 están excluidos. Uno que era ministro de Justicia y que declaró inconstitucional cualquier proyecto de amnistía, y otro que se había pronunciado, digamos, de la otra parte, podría considerarse conservador.
Eso hacen un total de 12. De tal manera que si no se hubieran producido esas dos exclusiones, la votación no hubiera sido 6-4, hubiera sido 6-6. Y esto es muy importante. El voto de calidad, en todo caso, del presidente del Tribunal Constitucional hubiera podido decidir la constitucionalidad de la ley. Pero esto no suele ocurrir, y cuando ocurrió en la explosión de Rumasa, pues tiene unas secuelas jurídicas tremendas. Por eso les digo que esto va a tener cierta importancia, porque naturalmente esta sentencia va a llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues va a tener que decidir, en última instancia, si hay o no hay en las deliberaciones, en la sentencia del Tribunal Constitucional, alguna reflexión que sea contraria al derecho europeo. Y va a tener mucha importancia, por lo tanto, el hecho de que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sepa que probablemente en una deliberación de 12, no de 10, el resultado hubiera sido 6-6. ¿Por qué? Pues porque los razonamientos jurídicos de los miembros del Tribunal Constitucional tienen mucho peso, muchísimo más peso que las opiniones políticas. Por eso, cuando hemos sabido, era evidente, que los 4 discrepantes, los 4 magistrados que no han querido avalar la constitucionalidad de la ley, han suscrito votos particulares, inmediatamente hemos tenido que ir, bueno, vamos a ver lo que dicen, porque la redacción de esos votos particulares yo creo que va a tener peso, no decisivo, desde luego, pero sí bastante influyente a la hora de determinar pronunciamientos de instancias superiores al Tribunal Constitucional en el ámbito europeo. ¿Y qué dicen esos votos particulares, Miguel Ángel Pérez? Los 4 magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, han formulado sendos votos particulares contra la sentencia que avala la ley de amnistía del 1O. El voto particular formulado por el magistrado Enrique Arnaldo subraya que la amnistía supone la ruptura del pacto constitucional del 78 y la quiebra del consenso fundante de nuestra democracia. Conforme al constructivismo jurídico del que hace gala la sentencia, dice Arnaldo, la Constitución, de tan abierta que se concibe, acaba por convertirse, como dice el profesor Aragón Reyes, en una Constitución líquida y aún diría yo que gaseosa por su dilución. Por su parte, el magistrado Ricardo Enríquez considera que antes de pronunciarse sobre la impugnación de fondo, el Constitucional hubiera debido suspender el procedimiento y plantear ante el TJUE la correspondiente cuestión prejudicial. Además, considera que la amnistía es una institución que no tiene cobertura en nuestra Constitución. Bueno, estos son, yo creo que los razonamientos o las consecuencias o las valoraciones que ustedes digan que van a tener más peso desde el punto de vista jurídico. Pero luego hay algunas otras consideraciones que me parece que son especialmente interesantes. Yo no soy jurista y Dios me libre de darle lecciones a nadie, y mucho menos a magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que, algo de derecho sé, aunque solo sea porque llevo muchos años conviviendo con muchas personas que sí son juristas de reconocido prestigio. Y sé, y muchos de ustedes saben, por cultura general, que una de las fuentes del derecho es precisamente las fuentes históricas, las que inspiraron los documentos que después se convirtieron en leyes. No es lo mismo lo que opina Pedro Sánchez, o lo que opine Pachi López, o lo que opine Pilar Alegría, que eran bebés pregateantes cuando se hizo la Constitución, que lo que opinen aquellas personas que participaron activamente en el pacto constitucional. Porque ellos saben perfectamente lo que pretendían cuando elaboraron la Constitución. Por eso a mí me parece que lo más interesante de lo que hoy se ha dicho, por lo menos lo que yo he oído, lo ha pronunciado Felipe González. Hace un momento escuchábamos esa disquisición, que no me parece baladí, a propósito de que si hubieran estado los 12, la votación probablemente hubiera sido 6-6. Fíjense lo que he dicho en la entrevista con Carlos Alsina, me parece muy interesante y me parece que Cándido Conde Pumpido debería haberlo tenido en cuenta. Es una opinión personal, de un lego, lo reconozco, pero creo que responde al sentido común. Escuchen a Felipe. Hombre, tengo 83 años, de los 83, 65 por lo menos, los he dedicado a construir un partido socialista, socialdemócrata, el único que queda que participó en los pactos de la Moncloa, en el pacto constitucional, en la reconciliación entre los españoles, que eso se deshaga como un azucarillo
en virtud de una frase absolutamente inaceptable. Hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Dónde está la virtud? Aparte de la necesidad absolutamente personal de aferrarse a un poder que han perdido en las urnas. Bueno, esa segunda parte es evidente que lo que refleja es la falta de comprensión que tiene Felipe González con la actitud de Pedro Sánchez, del actual presidente del gobierno. A mí me interesa mucho la primera parte de su intervención, porque efectivamente es uno de los pocos supervivientes que quedan del pacto constitucional. Y por lo tanto él sabe perfectamente lo que se pretendía con la Constitución. Y sabe perfectamente que lo que hoy ha declarado el Tribunal Constitucional no estaba en el ánimo de los que redactaron la Constitución y la pactaron. Y por eso creo que el señor Conde Pumpido, alguna subordinada, podría haberle dedicado a esta materia. Y no se la ha querido dedicar porque el señor Conde Pumpido tenía una orden que cumplir. La orden de sacar la constitucionalidad de la ley, cayera quien cayera. Y efectivamente pues, ha cumplido lo que ha hecho. Pero bueno, luego está la segunda parte, que es la reflexión política que hace Felipe González. Es verdad que Felipe González no manda nada en el Partido Socialista en este momento, es verdad. Y además lo desprecian, luego lo vamos a ver con toda claridad. Pero no es una voz aislada, no es mayoritaria, no es aislada. El único socialista que de vez en cuando habla con mando en plaza es el presidente de Castilla-La Mancha, el señor Emiliano García Paje. Y es curioso porque hoy Emiliano García Paje también ha querido, emitir una opinión que es argumentalmente, opinión política, argumentalmente casi milimétrica con la de Felipe González. Porque hace también alusión a lo de hacer de la necesidad virtud. Escuchen a García Paje. El gobierno está como está el partido y lo lamento muchísimo en los niveles de credibilidad más bajos seguramente de toda la democracia y lo lamento muchísimo. Pero si da igual realmente que hoy digan esto, mañana pueden decirse lo contrario. La prueba evidente es la Constitución y lamento decirlo. Yo les pediría por favor que no presuman. Yo no presumiría de hacer la necesidad virtud, de contradecir la palabra que se dio, los votos y votantes que votarían en la convicción de que era inviable, de que no se iba a ceder a Puigdemont y que el chantaje hoy sea objeto de perseguir. Hay socialistas, como ven, que quieren mantener esos principios a salvo. No son muchos, no mandan demasiado, pero hay socialistas que quieren mantener ese principio a salvo. Vuelvo a repetir, a mí me parece que Felipe González, por el papel que desempeñó en 1978, en el momento en el que se estaba redactando la Constitución, tiene especial importancia. Las opiniones políticas de Felipe González le podrá gustar más o menos a la actual dirección del Partido Socialista, pero claras son, ¿eh? Fíjense, pregunta y respuesta esta mañana en Onda Cero. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. Bueno, luego Carlos Alsina le ha querido preguntar qué se refiere cuando dice que con usted no podrá contar nadie, y él ha aclarado que no piensa votar a este Partido Socialista mientras Sánchez siga siendo presidente del gobierno o mientras presida el Partido Socialista alguien que haya participado en esta barrabasada. Y naturalmente pues esto en Ferraz ha sentado como, en fin, a cuerno quemado. Y aquí es donde viene el desprecio que los actuales dirigentes del Partido Socialista en público le dirigen a Felipe González. Sobre estas declaraciones le han preguntado al portavoz parlamentario del PSOE, a Pachi López. Y fíjense a qué conclusión llega el señor López. Porque veo a un Felipe González que ha perdido todo el respeto, todo el prestigio que podía tener en la izquierda de este país. Un Felipe González que ha comprado el argumentario completo de la derecha. Bien, en el tono de voz ya se le nota bastante airado al señor López. Luego ya el argumentario que cada uno lo valore como le dé la gana. Hay que decir que efectivamente en algo sí que parece que tiene razón. Y es que lo que hoy ha dicho Felipe González se parece mucho a lo que ha dicho el líder del principal partido de la derecha, o sea, Alberto Núñez Feijóo. Escuchábamos hace un instante que Felipe González, sin ambajes, sin cataplasmas, sin paños calientes, decía que esta ley es una manifestación evidente de corrupción política. Bueno, pues lo mismo que ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un tribunal constitucional dividido.
Y lo digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del gobierno. Corrupción política, lo mismo que dice el señor Felipe González. Por eso, naturalmente, Patxi López pues aprovecha la circunstancia y dice, bueno, si es que forman los dos partes de la misma mierda, que se decía tradicionalmente. ¿Es el Partido Popular el único partido político que ha mirado con cierta desazón esta sentencia del Tribunal Constitucional? Naturalmente que no. Hay un sector del PSOE, ya lo hemos visto, que también lo mira con horror. Y luego está Abascal, es decir, Vox, el otro partido de la bancada del lado de la derecha del hemiciclo. Lo que pasa es que Abascal, como está empeñado desde hace mucho tiempo en utilizar cualquier circunstancia, cualquiera, para arremeter contra el Partido Popular, hoy deja claro que está completamente en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, dice que el único que está contento es Sánchez, pero aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y se mete una vez más, a propósito de esta sentencia, con el Partido Popular. Bueno, lo están celebrando los separatistas y lo está celebrando Pedro Sánchez, pero yo creo que hay muchísimas responsabilidades colectivas y responsabilidades del sistema y del bipartidismo. Algunos no vamos a olvidar nunca que el actual presidente del Constitucional y esta nueva mayoría del Constitucional fue pactada y votada también por el Partido Popular. Bien. Bueno, tampoco me voy a extender mucho en esto porque no es ninguna novedad, vuelvo a repetir, Abascal lleva esa estrategia perfectamente marcada y no hay día en el que no arremeta contra el Partido Popular. Es curioso porque ayer había una noticia que no tuvimos tiempo de comentar con cierto detalle, y es que se habían reunido en el Congreso de los Diputados durante un rato el señor Feijóo y el señor Abascal. Yo por algún momento pensé, bueno, a lo mejor van a animar asperezas y van a pactar algún tipo de argumentario común, pero ya se ve que no ha servido para nada porque Abascal vuelve exactamente a la estrategia que lleva utilizando de manera reiterada durante tantos meses. ¿En qué tiene razón Abascal? En que efectivamente el que más está celebrando esta sentencia es Sánchez, el presidente del gobierno. Está muy contento y además no lo disimula en absoluto. Yo creo que es una muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Han hablado muchos miembros del gobierno, quiero decir que no solo ha hablado Sánchez, ha hablado también Pilar Alegría, ha hablado el ministro de Administración Territorial y ha hablado Bolaños. Bolaños es el ministro de Justicia y por lo tanto es, digamos, el ministro del cual forma parte jurisdiccionalmente esta sentencia. Y es curioso porque las declaraciones de Bolaños nos permiten pensar que Sánchez lo que ha hecho ha sido reproducir el argumentario que haya escrito o Sánchez o alguien que esté redactando los argumentarios a espaldas de Sánchez, o por lo menos con la complicidad de Sánchez. Porque es que lo que ha dicho Bolaños es exactamente lo mismo que lo que ha dicho Pedro Sánchez, exactamente lo mismo de lo que ha dicho Pilar Alegría y todos los miembros del gobierno que han querido desfilar hoy por los micrófonos de los medios de comunicación. El triunfo de la política. Escuchen al señor a Bolaños. El objetivo último era devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. La amnistía que hoy valida el Tribunal Constitucional es el broche de esa apuesta por la convivencia. Y es también un mensaje político de enorme fuerza para la sociedad española. Tenemos herramientas constitucionales para afrontar y resolver problemas constitucionales como todos los países de nuestro entorno democrático. Bueno, y luego quiero que escuchen una opinión más, se han producido muchas, tampoco me quiero extender, voy a ser un poco más largo que otros días y ya le pido perdón por eso a Noelia Bautista, que tendrá que resumir las noticias un poquito más tarde de lo habitual, pero es que quiero contarlo bien, no quiero ser pesado y por eso, pues, en fin, muchas de las opiniones que hoy se han emitido, pues ya las doy por sobreentendidas, pero hay una que no podemos omitir, que es la del partido que pidió como contraprestación política la ley de amnistía, que es Junts per Catalunya. Les decía, y además consta, como nos explicaba Miguel Ángel Pérez al principio del programa, en algún voto particular de los magistrados que han votado en contra. Esto es el pago de un precio político. Esto es lo que pidió lo que pidió Puigdemont a cambio de votar la investidura de Sánchez. Por lo tanto, tiene cierta razón, por no decir bastante razón, el señor Turull, que es el secretario general del partido de Puigdemont, cuando hoy dice, oiga, esta ley nos la deben a nosotros, esto es nuestro. Yo si fuera el presidente del gobierno no me gustaría escuchar en voz alta esta reflexión, pero es que objetivamente, hasta donde alcanzan mis cortas luces, lo que dice Turull
va a misa. Esta ley de amnistía lo que sí pone de manifiesto es que es una conquista del independentismo en general y de Junts per Catalunya en particular sin haber renunciado a nada. Ni el PP, ni el PSOE, ni en particular el presidente Illa la querían. La ley de amnistía es una victoria arrancada contra la voluntad de muchos. Y arrancada a cambio del voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, lo dice tú, creo que es verdad, creo que tenía cierto interés que escucháramos también la valoración que ha hecho el partido del señor Puigdemont. Y luego Puigdemont también tiene que formar parte del relato de hoy, pues saben ustedes que a partir de ahora se abre un nuevo escenario. Vale, la ley de amnistía ya es constitucional, según el TC. Pero es aplicable a todos. Ya nos dijo ayer el Supremo que no pensaba aplicársela al señor Puigdemont en lo que se refiere al delito de malversación. Y claro, eso a Junts per Catalunya le sienta muy mal. Por eso hoy Turull ha dicho lo que ha dicho. La aplicación de la amnistía no es completa. Y no es completa por culpa de la rebelión de determinados estamentos judiciales, en concreto del Tribunal Supremo, en contra del Poder Legislativo. Las togas rebelant-se contra las urnas. Bueno, ¿y qué tiene que hacer el señor Puigdemont? Pues lo que le cabe desde el punto de vista jurídico, recurrir ante el Tribunal Constitucional. Ayer el Supremo ratificó que no iba a aplicar la amnistía al señor Puigdemont en lo relativo al delito de malversación. Por lo tanto, ahora ya puede recurrir el señor Puigdemont ante el Tribunal Constitucional. ¿Lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo ha dicho su abogado, Gonzalo Boye. Verónica Jorro. Buenas tardes. Su abogado Gonzalo Boye ha anunciado que ya está preparando el recurso de amparo para que se aplique la ley de amnistía sobre el fugado Puigdemont y pueda así regresar a Cataluña. En una entrevista en Cataluña Radio, antes de hacerse pública el aval del Constitucional a esa ley de amnistía, Boye ha explicado que una vez pueda leer la sentencia detalladamente tendrá hasta finales de julio para presentar el recurso, pero no agotará el tiempo. El problema está en unos jueces que no quieren respetar el estatuto. El problema no está en la ley de amnistía, que hoy entendemos que se va a declarar constitucional, sino en unos jueces que no quieren respetar la voluntad del legislador y aplicarla. Es decir, estamos básicamente ante una conducta eminentemente sediciosa. Sobre un eventual regreso de Puigdemont, ha dicho que este regresará cuando se levanten las medidas cautelares. Bien, no sé lo que hará el Tribunal Constitucional. Podremos maliciarnos que efectivamente el Tribunal Constitucional, si puede, le hará el favor que le pida el presidente del Gobierno, porque para eso está Conde Pumpido al frente del TC. Y desde luego que desde el Gobierno le van a presionar, no tengo ninguna duda. Es una verdad cartesiana, clara y distinta. ¿Por qué lo sé? Porque hoy lo han dicho sin ningún tipo de ambaje. Lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y lo ha dicho también el ministro de Justicia, que se dice pronto. Primero, escuchemos a Illa. Me duele que haya personas que aún no se han podido beneficiar de esta ley. Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto pero también con claridad, que se aplique esta ley con diligencia. El Supremo ya ha dicho lo que tenía que decir, señorilla. Lo dijo ayer, lo dejó bien claro. Ahora a quien tiene usted que dirigirse es al Tribunal Constitucional, que es lo que hace a Bolaños. Pero es curioso, Lo hace, fíjense, invocando un principio que sin embargo ignora cuando otros hablan de la ley que hoy el Tribunal Constitucional ha declarado constitucional. No se puede ir, dice el señor Bolaños, contra el ánimo del legislador. La voluntad del legislador fue muy clara. La ley era y tenía la finalidad de aplicarse a la totalidad de los protagonistas del proceso independentista, también de los líderes. ¿Y por qué le parece importante el ánimo del legislador en este caso y no le parece importante el ánimo del legislador del año 78? Señor Bolaños, explíquemelo porque me interesaría mucho que usted me lo aclarara. Porque hemos escuchado a Felipe González, que negoció la Constitución y que formaba parte del principal partido de la oposición en aquel momento y que luego fue presidente del Gobierno con 202 escaños. Algo sabrá de cuál era la voluntad del legislador en aquel momento y hoy se lo ha aclarado. ¿Vale la voluntad del legislador cuando a usted le conviene y sin embargo la ignoramos cuando no le conviene? ¿Esto cómo funciona? Si alguien me lo explica, yo se lo agradeceré porque todavía estoy en edad de aprender. Bien,
no quiero que se me note demasiado la indignación que tengo, y además tengo que contarles otra cosa. Ya normalmente aquí acabaría, digo, bueno, pues esto es lo más importante del día, pero es que hay otro asunto que tiene recorrido y que no quiero dejar de contarles. El recorrido de lo que ocurrió ayer en la cumbre de la OTAN. Voy a intentar ser muy breve y no alargarme más de lo razonable. Bueno, saben ustedes que estamos ante un mundo, una decisión que es difícil de entender, porque tenemos por una parte un hecho, y es que España, junto con el resto de los países miembros de la OTAN, suscribió un documento, y en ese documento se habla de incrementar el gasto de defensa al 5% del PIB. Y luego tenemos las declaraciones del presidente del Gobierno de España diciendo que España solo se va a gastar el 2,1%. ¿Esto es compatible? ¿No es compatible? Pues mira ustedes, ¿qué quieren que les diga? O sea, quiero decir, como diría Sánchez, cada uno que lo interprete como le dé la gana. Desde luego, lo que tiene muy claro el señor Feijóo, que es el jefe de la oposición, es que lo que ha hecho el señor Sánchez es un claro ejercicio de fariseísmo. Es un fariseísmo impropio de un país tan importante como España, y un primer ministro que es capaz de decir una cosa y hacer la contraria. Y es que ayer ha quedado patente, y es que se ha votado y se ha firmado un documento. Ese documento está custodiado en la OTAN, obliga a todos sus miembros, y posteriormente en la rueda de prensa intenta engañar para tranquilizar a sus socios y para mantenerse un tiempo más en el poder, diciendo que lo que ha firmado es lo contrario de lo que está diciendo. Bueno, saben ustedes que además la posición ayer del Gobierno de España, del Gobierno de España, no de España, del Gobierno de España, lo digo porque es que se le llenaba mucho la boca al señor Sánchez ayer cuando hablaba de que hay que respetar la soberanía de cada país y que España es un país soberano. Me parece muy bien. La soberanía reside en el Parlamento. Si usted hubiera sometido a la deliberación del Parlamento la posición que tenía que defender en La Haya, usted hubiera podido invocar ese principio, pero usted no ha consultado con nadie. Usted no representa a la soberanía nacional en esto, porque no ha querido someterlo a consideración del órgano donde reside la soberanía nacional. Pero bueno, insisto, no me quiero enrollar. Lo que digo es que la posición ayer del Gobierno de España no le gustó nada a Trump. Y saben ustedes que Trump, en la rueda de prensa ayer, amenazó de una manera muy clara en que nos iba a salir muy caro. Vamos a pagar el doble. Decía, ya me voy a encargar yo de negociar represalias económicas contra estos señores de España, país que me cae muy bien, pero que se están portando muy mal. Hoy le han preguntado a Sánchez, ¿le preocupa a usted la amenaza de Trump? Pregunta y respuesta. ¿Le preocupan las amenazas de Donald Trump con los aranceles? Lo que está claro es que la política comercial es una política que se dirige desde aquí, desde Bruselas. Estamos en una unión aduanera, eso también es la Unión Europea, en un mercado único, y la política comercial, pues evidentemente quien la negocia es Bruselas en nombre de todos los Estados miembros. Pero desde el punto de vista más político, yo lo que quiero trasladar es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos, y consideramos a Estados Unidos un amigo de España. País abierto no lo sé. Amigo de sus amigos, no, en esta materia no, señor Sánchez, no nos quiere usted tomar por idiotas. En este momento todos los gobiernos europeos están que trinan contra usted, no son precisamente amigos suyos, no entienden su actitud, no la entienden en absoluto. Y nos ha contado Feijóo que, saben ustedes que Feijóo forma parte del Partido Popular, que la mayor parte de los gobiernos europeos son del Partido Popular Europeo. Cuando él se reúne con los líderes del Partido Popular Europeo, se reúne con muchos primeros ministros de muchos países europeos. Y por lo tanto él pulsa cuál es el clima de opinión que hay en esos gobiernos europeos respecto de Pedro Sánchez y el gobierno de nuestro país, del gobierno de España. Fíjense lo que ha contado. Les puedo asegurar que el país más nombrado por los primeros ministros y los líderes del Partido Popular Europeo en la reunión que acabamos de mantener ha sido España. Y les puedo asegurar también que he sentido bastante disgusto con lo que he tenido que oír. Y además algunos lo han dicho en público, no solo en privado. Esto lo sabíamos ayer, lo digo porque país abierto, amigo de sus amigos, pero lo que usted hizo ayer, señor Sánchez, no lo ha entendido casi nadie. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ayer dijo, conviene recordarlo, esto que no se nos olvide.
L'Italia ha fatto come la Spagna. Italia ha hecho lo mismo que España, porque España ha firmado exactamente el mismo documento que nosotros, y añado también que no me parece haber escuchado en la intervención de nadie esta mañana en la Asamblea tonos polémicos o matices. Todos hemos hecho lo mismo que España, o España ha hecho lo mismo que nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho exactamente lo mismo. Abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Bueno, al final no sé en qué quedará la amenaza de Trump. Lo que sí que sé es que la que ha querido salir en defensa de Pedro Sánchez y plantándole cara a Trump, primero sus socios, se lo ahorro. Ya los hemos oído ayer diciendo que qué bien, olé tus narices, Sánchez, que te has enfrentado con el hombre más poderoso del mundo, rendirle vasallaje a Trump bajo ningún concepto, ha vuelto a repetir hoy Yolanda Díaz, etcétera. Esta parte la doy por sabida y por lo tanto pues corramos un tupido velo. Pero la que hoy ha salido, que sale poco, por eso me parece que es importante escuchar sus palabras, es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha salido y además muy guerrera. Como es ministra de Defensa, pues todo se contagia. ¿Y qué ha dicho? Escúchenla. Nadie le tiene que decir a España lo que tiene que hacer, y desde luego las Fuerzas Armadas españolas son, sin ninguna duda, no voy a decir las mejores, sino de las mejores. España es un aliado serio, fiable, comprometido, responsable, que cumple, que no solo habla, sino que habla menos y cumple más. Bueno, jueves 26 de junio de 2025. Perdón por el retraso, no leo Bautista, pero conviene que completemos el paisaje informativo sobresaliente de este día. Perdonado, y vamos con ello. Vamos a hacerlo con el último registro que ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de la trama Koldo. Atención, porque hoy los agentes del Instituto Armado han registrado las viviendas de la expresidenta de Adif, de Isabel Pardo de Vera, y también del que fuera exdirector de carreteras, Javier Herrero, por orden del juez Ismael Moreno. Sepan que, según la Guardia Civil, ambos podrían haber prestado asistencia a Ábalos a través de Koldo García para llevar a término esas adjudicaciones irregulares de obra pública, a cambio también de mordidas. Reacciones al respecto, pues por ejemplo fuentes del Partido Popular, que aseguran que los registros se han convertido, y esto es textual, en el pan nuestro de cada día del gobierno y la corrupción en su marca registrada. Esto en el día en el que hemos conocido también que Acciona no descarta personarse como perjudicado en el marco de esta trama, de esta investigación de la trama de corrupción Koldo. De momento, asegura su presidente José Manuel Entrecanales que él no conoce a ninguno de los cabecillas. Y la pregunta sobre si yo conocía a Koldo García o al señor Cerdán, la respuesta es rotunda y tajantemente no. Ni ninguno de los otros miembros del Consejo que se apellidan Entrecanales conocemos a estos señores. Y de esta trama de corrupción se ha vuelto a hablar también en el Pleno del Parlamento de Navarra, donde una vez más la oposición ha pedido a María Chivite que se vaya en el día en que El Mundo publica que dio 76 millones de euros a la empresa de Santos Cerdán gracias a un informe, atención, irregular del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Chivite defiende una vez más su gestión y dice que no se marcha. Dígame por qué tengo que dejar el cargo si no he cometido ninguna ilegalidad, señor Esparza. Y como decía también el señor Azcona, no hay ninguna prueba de ilegalidad en adjudicaciones públicas de Navarra. En ningún informe oficial lo hay. Adjudicaciones, por cierto, que aunque ustedes se empeñen en decirlo, no las hace la Chivite, como ustedes me llaman. Las adjudicaciones no las hace ni la presidenta ni los consejeros, por mucho que ustedes pretendan tergiversar la realidad, sino una mesa técnica. Y más en Crónica de Tribunales, porque sepan también que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, rechaza por unanimidad la celebración de la huelga de jueces y fiscales convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. Sobre ello hemos hablado aquí en Es Noticia con Fernando Portillo del Foro Judicial Independiente, que ha asegurado que no están dispuestos a tirar la toalla. Bueno, pues pasar en vez de una huelga de 3 días a una huelga de más días o huelga indefinida por turnos, al estilo como puedan hacer, por ejemplo, otros colectivos, ¿no? Y como ha ocurrido ya en el pasado, por ejemplo, con los letrados de la Administración de Justicia. Y además Yolanda Díaz, que ha continuado en lo económico con esa ronda de contactos para buscar apoyos al recorte de la jornada laboral. Hemos continuado con la ronda de contactos, como saben, hoy con Junts. Hoy también me voy a reunir, con el Grupo Sumar y con el Grupo Socialista, y fue una reunión muy cordial y estamos trabajando y muy positiva. Soy optimista en las negociaciones que son importantes para el país, por supuesto que sí. Pues bien, sepan que Junts en esta reunión lo que ha hecho es trasladarle a la vicepresidenta, también ministra de Trabajo, que su postura es contraria y que no van a retirar la enmienda a la totalidad que ha presentado contra esta medida. Tenemos también mensaje del líder de la patronal COE, Antonio Garamendi, a colación de esas condiciones que ha impuesto el Gobierno a la OPA de BBVA sobre el Sabadell.
Y sinceramente, y si el Gobierno iba a plantear esto, lo podía haber hecho hace un año. Pues que lo haciendo hace un año y nos ahorra un montón, a vosotros también, de trabajo, de seguimientos, porque ya está. Es decir, bueno, pues a las propias obligaciones o las propias recomendaciones no son 25 instituciones que han dado sus opiniones, entre otras la CNMC, Europa, etcétera. Bueno, pues el Gobierno incluso, algo que yo lo dije, planteó una consulta popular. Yo eso sinceramente no lo entenderé nunca. Y además en lo deportivo, Luis, la noticia, la Real Federación Española de Fútbol, después de que haya cesado a toda la cúpula del Comité Técnico de Árbitros, encabezada por su presidente Medina Cantalejo, que ha tenido que lidiar durante su mandato con el caso Negreira, que echó por tierra esa reputación de los árbitros. El próximo 2 de julio la Federación ha anunciado que va a presentar públicamente la que será la nueva estructura. Hace mucho tiempo que no te pregunto por nada deportivo. Y como me he acordado de eso, te he traído esta noticia. Gracias, Noé.